Vamos a hablar de Ya se verá. No sé si habéis escuchado la historia que quiero relataros en esta tarde. Es una historia que yo conocí viendo una película. No sabía, nunca había escuchado, pero me ha gustado mucho cuando la he escuchado. Después la he buscado en internet, la he redactado. Y es una historia bueno, la frase principal es justamente la que da título al tema de esta tarde. Ya se verá. Voy a contárosla y después reflexionamos juntos sobre ella. Dice, hubo una vez en una aldea un muchacho al que le regalaron un caballo. Alegre paseaba por los campos, mientras los aldeanos se admiraban y decían, ¡qué suerte tiene! Había allí un maestro zen que al escuchar cómo los aldeanos se expresaban de aquel muchacho dijo, ya se verá. Pasaron unos meses y el muchacho se cayó del caballo, se rompió una pierna. Entonces en la aldea se compadecían de él y decían, ¡oh, qué desgracia! Y el maestro zen les contestó y les dijo a todos ellos, ya se verá. Al cabo de un tiempo, todos los jóvenes de la aldea fueron reclutados por el ejército para ir a la guerra. Todos menos el muchacho de la pierna rota, el protagonista de esta historia, el que tenía su caballo. Todos en la aldea se alegraban por él diciendo, ¡qué suerte tiene! ¿Y qué dijo el maestro zen? Ya se verá. Ya se verá. La historia podría continuar y podríamos seguir, pero creo que entendemos todos con este breve relato la dinámica. Como decía antes, de las historias que he escuchado en los últimos años, se ha convertido esta en una de mis favoritas. Quizá porque las circunstancias de la vida me han hecho mirar con mayor perspectiva lo que me ha ido sucediendo. A veces tenemos visión de tubo, que se llama, solo vemos como si tuviésemos un cartón, un tubo, y solo miramos a través de él, entonces nuestra visión es demasiado estrecha. Ahora, conforme uno va viviendo experiencias y pues, diferentes circunstancias, le hacen ser prudente a la hora de emitir juicios demasiado rápidos. De ahí que este maestro sabio Zen expresase ante todas las situaciones que se iban dando en relación con el muchacho la misma frase, ya se verá, ya veremos a ver qué pasa. En muchas ocasiones solamente el tiempo puede determinar si un suceso es favorable o no, pero aún más lo determinará la manera en cómo nosotros lo enfoquemos. No sé si coincidís en esta idea. No hace mucho, la semana pasada, hablábamos de esta frase famosa de Campo Amor, la ley de Campo Amor, ¿os acordáis? Que todo depende según los ojos que miran, ¿no? Efectivamente, ¿no? Según quien observa, según quien vive la experiencia, pues se pueden ver diferentes matices. Y de igual forma, aquí no es solo el tiempo el que determina, sino también cómo enfocamos nosotros las circunstancias. Voy a compartiros varias frases y si se genera un poquito de debate, pues estaría estupendo, ¿eh? Todas se le atribuyen a Albert Einstein, pero no sé, estas cosas ya sabéis que a veces no se pueden afirmar con total rotundidad, aunque la probabilidad es que sean de él, ¿vale? De este físico tan famoso. La primera que os comparto dice así, es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. ¿Sí? Es en las situaciones de crisis donde la inventiva surge, la creatividad se activa de una mayor manera en nuestro cerebro. Los descubrimientos, los grandes descubrimientos y las grandes estrategias. Otra de las frases dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque la crisis trae progresos. Nosotros estamos viviendo una época de crisis, todavía seguimos inmersos en ella, la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Esta ha traído a su vez otra serie de crisis económica también, crisis laborales, en algunos hogares ha sido devastador, crisis familiares
inestabilidad también, no solo en los adultos, en los niños se han visto afectados también por esta crisis. No sé si coincidimos en la frase que Einstein dijo: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque trae progresos. Bueno, ya digo, según en qué situación estemos, la cogemos, la compramos o no la frase, ¿no? La aceptamos o la ponemos en duda, o ahí en cuarentena, ¿sí? La última dice: acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Qué interesante también, ¿no? Como que en nuestra capacidad está el poder superar las circunstancias que a veces nos tocan vivir. Así que determinemos acabar con eso, ¿sí? Acabemos de una vez con la única, dice, crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Si pensamos en un personaje bíblico que puede ilustrar esta historia o lo que quiero compartiros hoy de una buena manera, a mí me viene a la mente José. José, el hijo del gran patriarca Jacob. José, que es cuando nace se convierte en el ojito derecho de su padre. Sabemos que Jacob cometió el error bueno, por diferentes circunstancias que ahora no vienen al caso y el texto bíblico relata, tener hijos no solo de dos mujeres, sino también de las dos siervas de esas mujeres. Así que se juntó con una cantidad de hijos, cada uno de su madre. Todos de su padre, no vale la frase que de su padre y de su madre, no, en este caso todos eran del mismo padre, pero de diferente madre. Y tenemos a José, que es el hijo de la mujer de todas ellas a la que él amaba. Jacob, bueno, pues escogió a una de estas, era la que él quería de verdad, y entonces, pues bueno, se convirtió en alguien especial para él, y a pesar de su esterilidad finalmente pudo tener un hijo, y este hijo fue llamado José. José durante tiempo fue el más pequeño de sus hermanos, y en el libro del Génesis podéis recordar la historia de manera completa, podéis leerla con detalles. Solo vamos a dar algunas pinceladas hoy. Uno de los momentos más críticos para José fue cuando recibió de su padre una túnica. Y esta túnica, el momento en el que la recibió, pues muchos de sus hermanos generó en ellos envidia, ¿no? Entonces, si recordamos la historia del maestro Zen, podríamos decir, al ver cómo le regala la túnica a José Jacob, podríamos nosotros desde fuera decir: oh, mira, qué suerte tiene José, que su padre le ama tanto y le ha regalado una túnica de tantos colores tan bonita. Y entonces el maestro Zen diría: ya se verá. Y lo diría acertando, porque sabemos qué conllevó ese regalo. Sus hermanos acabaron hartos de él a causa de tanto beneficio que Jacob le daba en diferentes momentos, y decidieron que iban a acabar con su hermano, que lo iban a, bueno, pues a maltratar de alguna forma. Acaban tirándole a un pozo, ¿verdad? Y él se encuentra en una situación desfavorable. Y entonces podríamos decir: oh, mira, qué pobrecito José, que sus hermanos le abandonan. Y entonces el maestro volvería a decir: ya se verá, ya se verá. Sabemos que después él sale de ese pozo, es vendido a los ismaelitas. Y entonces alguno podría decir: oh, mira, qué suerte ha tenido José, que sus hermanos le han sacado del pozo donde iba a sufrir una muerte segura, y pues aunque lo haya vendido como esclavo, qué suerte tiene, ¿no? Y entonces diríamos también: ya se verá, ¿no? Y entonces se lo llevan estos ismaelitas y lo llevan a Egipto, y allí lo venden, a uno de los altos cargos de Potifar, y podrían volver a decir: mira, qué suerte tiene José, que ha sido vendido a uno de los altos cargos de Potifar. Pero sabemos que allí no solo estaba Potifar, también su esposa, y entonces tienen aquel altercado donde ella intenta pues abusar de José, él se acaba escabullendo, ella lo denuncia, y entonces ese hecho de haber llegado a la casa de Potifar le lleva a José a la cárcel.
y entonces diríamos, uy, qué desgracia, pobrecito José, a causa de ir a casa de Potifar. Y entonces el maestro volvería a repetir, ya se verá, ya se verá. Y así podríamos continuar con toda la historia de José. A José, Dios le concedió el don de revelar los sueños y para él fue una bendición. Esto le ayudó a salir de la cárcel, a salvar la vida del copero real. Pero también esto, habiendo anteriormente provocado la envidia de sus hermanos, pues le había traído esta terrible consecuencia y había tenido que vivir en la cárcel. Él en la cárcel llega a plantearse si de verdad Dios está cuidando de él o si Dios mira por él o lo ha abandonado completamente. Sabemos que fue, ya he dicho, esclavo en la tierra de Egipto, en casa de Potifar, pero el texto bíblico menciona que todo lo que José tocaba prosperaba. Fue puesto como mayordomo de la casa, fue entregado todo el poder de aquel lugar, bueno, recordando un poco lo que ya hemos dicho antes, ¿sí? Esa posición destacada de José en su juventud, pues también le trajo perjuicios, ¿sí? Y yo, recordando esta historia así de forma rápida, os pregunto, como antes decía, ¿cómo valorar si algo es bendición o no lo es? ¿Qué capacidad Dios nos ha dado para valorar si algo es una bendición o no lo es? Quizá nosotros, con la mente finita, humana, quizá nosotros que no tenemos la capacidad de ángulo, ¿no? De capacidad de ver completamente, apenas podemos, pues eso, ¿no? No sé, casi 180 grados, no con total nitidez, pero podemos casi ver en lo que hay en nuestros, ¿no? A la altura de lo que serían nuestras orejas, tenemos capacidad, nuestro ojo abarca bastante, pero no tenemos la capacidad de ver en 360. No podemos ver absolutamente todo. Y hay veces que valoramos cosas como una bendición y otras veces lo mismo se convierte o se puede llegar a convertir en una maldición. Ya digo que hay muchas otras historias como la de José y quizá la tuya propia veas también, recordando tu propia historia, pues esos altos y bajos, ¿no? Y pienses en aquellas cosas que por un momento creíste que eran una grandísima bendición que se acabaron convirtiendo en algo terrible y lo contrario, cosas que dijiste, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y analizándolas con ojos celestiales llegaste a entender que iban a convertirse en una bendición. Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, en su libro a los Romanos escribe: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Esta frase, ¿en cuántas ocasiones la hemos escuchado? ¿Y en cuántas ocasiones ha sido de beneficio, pero también de perjuicio? Alguien que de repente ha sufrido una terrible pérdida, ya sea de algún familiar o alguna pérdida de salud, alguna pérdida económica. Entonces hemos llegado con esta frase queriendo hacer el bien, ¿no? Creyendo hacer el bien, y hemos dicho, bueno, recuerda que si amas a Dios, todo esto te va a ayudar para bien. Y tú estás ahí con el fango hasta el cuello y dices, bueno, pues muchas gracias, consejo no pedido, consejo mal recibido, ¿no? O sea, unas palabras desacertadas totalmente. Pero el texto está ahí. ¿Y cómo lo gestionamos? ¿Cómo podemos manejar este texto incluso en las situaciones más adversas? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hay otras versiones un poquito diferentes, pero me gusta esta traducción al castellano porque dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. De alguna forma, el texto nos da a entender que lo malo no hay que obviarlo, está ahí. Y lo malo pasa, lo malo sucede, lo malo hay que afrontarlo, pero también sabemos que incluso de lo malo, Dios puede ayudarnos a encontrar algo positivo, algo que coopere para el bien. No quiere decir que automáticamente sea bueno y maravilloso, no.
hoy qué bien, me ha pasado esta desgracia, oh, alabado sea Dios, ¿no? Por la desgracia que me ha sucedido. No, no, no. Pero puede ayudarme, puedo reenfocarlo y puede ayudarme a cooperar para algo bueno. Quizá, y ahí sí que le compraría la frase a Einstein, quizá si las enfocamos desde este punto de vista de las crisis, ¿no? Yo puedo, en las crisis, en las peores crisis, incluso de mi vida, es donde yo puedo después, con el tiempo, no en el momento, a veces en el momento prácticamente es imposible, pero con el tiempo yo puedo valorarlas, puedo sopesarlas, puedo reflexionar sobre esos momentos y decir, me han ayudado para el bien. El texto no afirma que no habrá crisis, sufrimiento, enfermedad o incluso la muerte. Lo que dice es que podremos sacar provecho de todo, o mejor, debemos buscar el provecho incluso a eso. Ya digo que esto no se produce de manera automática. Viene la crisis y rápidamente reflexiono y digo, ¡ay, qué bien! Era justo lo que necesitaba. Perder todo el dinero que tenía y tener que ponerme y perder el trabajo. Gracias, porque era lo que yo necesitaba en este momento. No, no estamos hablando de esto, ¿no? No, no es así. Pero de alguna forma, y desde la distancia sobre todo, yo puedo valorarlo y puedo entender o intentar buscar en qué sentido esto me ha ayudado. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero tenemos la confirmación de que Dios nos va a ayudar a enfocar las cosas de tal manera que incluso de lo malo podamos encontrar algo bueno. Solo recordar un pasaje y vamos a ir concluyendo, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 15, que es el capítulo de las cosas perdidas. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y también se pierde también un hijo o dos, yo diría dos, se pierden dos hijos, ¿sí? Aunque me centro en el primero. En Lucas 15, el versículo 17, dice, volviendo en sí el hijo, a causa bueno, pues una ruina total en la que había terminado, dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este chaval tuvo que caer en la profunda y terrible desgracia de la pobreza absoluta, al punto que deseaba, dice el texto en el 16, que no lo hemos leído, llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, había caído en lo más bajo, su crisis era total. Y entonces es un ejemplo claro de ver eh, cómo Dios ayudó a este chico en ese momento, había tocado fondo para buscar algo mejor, volviendo en sí, dice el texto. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, podríamos decir, ¿qué hubiese pasado si este chico no hubiese caído en esa tremenda pobreza? ¿Se hubiese dado cuenta de su situación? ¿Qué le hubiese pasado al propio José si no hubiese llegado a la cárcel? ¿Hubiese actuado después como actuó con sus hermanos? ¿Qué hubiese sucedido con cada una de nuestras vidas si hubiésemos pasado por momentos distintos a los que hemos vivido? ¿Estaríamos ahora donde estamos? Mm, Valorar si algo ha sido positivo o negativo en nuestra vida y hacerlo rápidamente es un juicio equivocado. Quizá ahí debamos aplicar el ya se verá del maestro y tomarlo con paciencia, recordando que incluso Dios de lo malo puede ayudarnos para lo bueno. No siempre será fácil esa transformación, no siempre será fácil hallar ese punto, ¿no? Para encontrar en lo malo lo que yo tengo que aprender, ¿no? Lo que me va a ayudar a crecer, a desarrollarme.
Pero hallarlo es un derecho que debemos reclamarle a Dios, porque así Él lo ha prometido, que a los que aman a Dios, a los que le buscan con corazón sincero, Dios va a hacer que todas las cosas cooperen para el bien de ellos y que serán llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y es curioso porque no es que todo me ayude a bien según mi criterio, es que todo me va a ayudar a bien para lo que Dios quiere que me ayude a bien. Y como última instancia eso es la salvación. Me va a ayudar a, y reincido en esta idea, ¿no? Me va a ayudar me va a cooperar para aquello que Dios quiere que me haga bien en mi vida. Esto es tener una visión celestial, como tuvo Moisés en más de un momento, lo recordábamos en un estudio hace días con otras personas. Esa visión celestial que solamente la da Dios, poder ver en perspectiva y no con la vista de tubo que nos nubla y no nos permite ver cómo Dios está a nuestro lado. Que la única certeza sea la de la salvación y que esa certeza sea posible en nuestra vida gracias a Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.